Hola mis amados hermanos, muy buenas noches. Aleluya. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Señor. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de los sufrimientos? ¿Qué son para ustedes los sufrimientos? Háganse preguntas. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Por qué me toca sufrir tanto? Hay quienes tienen la idea de que toda la vida sufren. O también hay quien dice, nadie sufre como yo. A ver, hermanos, la Biblia siempre nos va a ayudar a ubicarnos para que no pensemos más de lo que debemos de pensar. ¿Qué son los sufrimientos? ¿Para qué Dios permite tantos sufrimientos? ¿Qué piensan ustedes de los sufrimientos? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me toca a mí pasar esto? Miren, hermanos, si Cristo no hubiera sufrido, no tendríamos salvación nosotros. Gracias a los sufrimientos de Cristo, tenemos salvación. Aleluya. Señor. ¿Ya pensó en eso? Por esos sufrimientos, fíjese, tantos sufrimientos que pasó Jesús, ahora está sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué son los sufrimientos, hermanos? Los sufrimientos son divinos, son idea de Dios. ¿Por qué permite Dios que suframos tanto? ¿Verdad? Y otra pregunta que les voy a hacer, ¿cómo actuamos en los tiempos de sufrimiento? ¿Cómo respondo a un tiempo de sufrimiento? Cuando estoy sufriendo cualquier cosa, una enfermedad, una tragedia, a veces un accidente, economía, ¿verdad? Hermano, ¿son buenos, malos los sufrimientos? ¿Qué hace Dios? ¿Sabes que así como Cristo está sentado a la diestra de Dios, Dios a través de los sufrimientos quiere que te sientes en el trono con Cristo? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes cómo se le llama? ¿Qué lugar es ese? Es un lugar de preeminencia. Es un lugar de honra. Pero como te estoy diciendo, iglesia amada, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actúan todos los cristianos cuando estamos sufriendo? ¿Cuál es nuestra manera de actuar, de pensar, de hacer las cosas cuando estamos pasando por sufrimientos? Hoy lo vamos a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Ora conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque todo tú lo tienes diseñado, mi Dios, para que nosotros podamos crecer y madurar. Padre, ayúdanos a entender en el nombre de Jesús por qué a veces pasamos por tantos sufrimientos, Dios. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Sí, Señor. Sí, Padre. Tu palabra no miente, Señor. Oh, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este tiempo de enseñanza
y en el nombre de Amén, Jesús Señor. comenzamos. Amén. Amén, Señor. Vamos a cantar un canto, hermano, y después de este canto entramos de lleno al estudio. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Rey de gloria.
¿Sabes que lo mejor que podemos hacer es alabar cuando estás pasando por sufrimientos? Y no lo digo yo. Está escrito en la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos a empezar con la diapositiva. Te estoy preguntando, iglesia, ¿qué piensas de los sufrimientos? ¿Por qué Dios te permite sufrir? ¿Por qué permite que pasen cosas en tu vida que te hacen sufrir? Una enfermedad, colapsa la economía, algo que no esperabas y viene y te hace sufrir. ¿Es malo? Bueno. Hoy vamos a entender que los sufrimientos nos van a ayudar. Pero ¿sabes qué quiere Dios de ti y de mí? Que tengamos entendimiento. Mira cómo dice esta diapositiva en la entrada. Entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Cuándo viene entendimiento a nuestra vida? Por ejemplo, cuando pasamos por sufrimientos, sí podemos entender lo que está pasando. Pero ¿cómo viene ese entendimiento? Siguiente diapositiva. Vamos a ver, ¿qué es entendimiento? Ahí te estoy definiendo la siguiente. Entendimiento es la capacidad de Dios. Dios es la capacidad que te da a ti, iglesia, que te permite percibir. Y estoy poniendo entre llavecitas, entender su voluntad. Gloria al Señor. Entonces, entendimiento es la capacidad de Dios que nos permite entender su voluntad. ¿Cuándo? Cuando pasamos por sufrimientos. Cuando estamos pasando por una enfermedad, por un tiempo difícil de economía. Dios quiere desarrollar entendimiento. ¿Estamos claros? Fíjate bien, ¿qué es entendimiento? Es la capacidad de Dios que te va a permitir a ti entender su voluntad. Entonces, entendimiento solamente puede venir de Dios. ¿Cómo viene el entendimiento? ¿Cuándo viene el entendimiento? Cuando tú experimentas quién es Dios, cómo es Dios. Siguiente diapositiva, vamos a ver. Y vamos a hacernos preguntas. A ver, iglesia, ¿por qué hay cristianos atorados en la economía? Deudas, 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 deudas y más deudas y no salen de ahí. ¿Por qué hay cristianos atorados en enfermedades? Enfermedad, enfermedad, enfermedad y no salen de ahí. A ver, yo no sé si tú eres muy preguntón. Yo le pregunto mucho a Dios con todo mi respeto. Nunca le falto al respeto a Dios. Cuando le tengo que preguntar, le digo, ¿puedo preguntarte esto, mi Señor? ¿Por qué hay cristianos atorados en su economía, atorados en la salud, atorados en dónde, hermano? En problemas familiares. ¿Por qué hay cristianos? Y la respuesta es, porque no obedecen. Un cristiano que está atorado en economía, en enfermedad, en este problema, en esto, es porque no obedece. Y la pregunta 2, ¿por qué no obedecen? Porque no actúan en fe. Fíjate, ¿por qué hay cristianos atorados en diferentes circunstancias de su vida? Número 1, porque no obedecen. ¿Y por qué les cuesta trabajo obedecer? Porque no actúan en fe. Ahora, vamos a ir clarificando todo esto. Hermano, ¿cómo viene el entendimiento? ¿Cómo es que Dios te da el entendimiento? Vamos al libro de los Salmos, Salmo 111 y versículo número 10. Fíjate lo que nos dice su bendita palabra.
Aquí vamos a hablar de entendimiento en el Salmo 119 y versículo 10. Escucha, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero fíjate lo que dice abajo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Estás entendiendo, iglesia? Su loor permanece para siempre. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? ¿Cómo va a venir el entendimiento cuando obedeces y practicas los mandamientos? Entonces, ¿por qué hay cristianos atorados en economía, en enfermedades, en problemas, hermano? Porque no practican los mandamientos de Dios. La palabra practicar es hermano, una palabra símil a lo que es obediencia. Cuando yo practico la palabra de Dios es porque estoy obedeciendo. Y cuando obedezco es porque estoy actuando en fe. Porque creo lo que dice la palabra, entonces practico el mandamiento. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjate bien. Salmo 111:10 nos está diciendo, hermano, ¿por qué hay cristianos atorados en su vida? Porque no obedecen. ¿Por qué no obedecen? Porque no están practicando debidamente los mandamientos. Sí tenemos fe, todos cuando venimos a Cristo tenemos una medida de fe, pero esa fe se debe de desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Practicando, obedeciendo los mandamientos. ¿Vamos bien? Ahora, voy a llevarte a la siguiente diapositiva para que puedas entender. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3. Y vamos a poner mucha atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Hebreos 11 del 1 al 3 dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que como no ven, por eso no tienen fe. No creen. Primero quieren ver para creer. Así no es la palabra de Dios. Aquí primero es creer y luego vas a ver. Aleluya. Mira, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, mira lo que dice aquí en la diapositiva, en el número 2. Para ver, debes creer primero. Número 3, la prueba de tu fe produce refinamiento, paciencia. Hermano, refinamiento en el número 4 es igual a aflicción, sufrimientos. Primero vamos a terminar Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Por ella, por la fe, no veían, no vieron, creyeron. Abraham creyó lo que Dios le dijo, vas a tener muchos hijos. ¿Y qué crees? Su esposa era estéril, pero él creyó. No lo vio primero, lo creyó. Aleluya. Hermano, ¿cuándo viene entendimiento a nuestra vida? Cuando tú crees y practicas la palabra. A Abraham se le dijo, salte de tu tierra, fíjate, y de tu parentela, y te voy a llevar a una ciudad. Él obedeció. Eso es practicar los mandamientos, cuando das el paso de lo que Dios te está hablando en su palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjate, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. A ver, ¿cuándo vas a ver tu sanidad?
¿Cuándo vas a ver que Dios te sana? Cuando lo crees primero. ¿Cuándo vas a ver que Dios resuelve tus problemas de finanzas? Cuando diezmas, cuando practicas el diezmo, practicas la ofrenda. Sí. Hermano, primero tienes que creer. Creer es actuar en obediencia. Amén, Señor. ¿Y qué crees? Dios va a traer lo demás. Fíjate lo que dice el 3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabes cómo Dios hizo la creación en el libro de Génesis? Allí en el Génesis vemos tantas cosas, hermanos, tantas cosas, porque son semillas que Dios te da. Por ejemplo, los 7 días de la creación, ¿de qué está hablando? De restauración. Es cuando Dios quiere restaurar tu vida. ¿Pero qué crees? Todo estaba desordenado, así como tú y yo cuando venimos sin Cristo venimos desordenados. Pero entonces, fíjate lo que dijo Dios, la primera palabra que dijo Dios, ¿cuál fue? Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego, ¿qué empezó a decir Dios? ¿Sí? Si tú vas al libro de Génesis, vas a ver cómo Dios primero dio la palabra y después fue hecho. Gloria a Dios. Mira, vamos a ver para que puedas cotejar lo que dice la Escritura. Dice, y la tierra estaba desordenada, Génesis 1:2, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Dijo Dios, sea la luz. Primero dio la palabra y después se hizo la luz. Hermano, así fue constituido el universo. Hermano, ¿cómo le hace Dios para que se den las cosas en tu vida? Sanidad, se resuelva tu problema económico. Cuando tú crees, practicas el mandamiento, viene entendimiento y entonces Dios hace lo imposible. Lo imposible. Gloria a ti, Señor. Hermanos, pero vamos a ver en la diapositiva qué es lo que hace Dios. En la cuarta diapositiva que estamos viendo, dice, número 1 o primero es creer, no lo quieras ver. Este es el orden. Primero tienes que creer y después lo vas a ver. 2, para ver debes creer. Creer es un sinónimo de practicar. Y 3, Dios va a permitir o va a probar tu fe. ¿Por qué prueba tu fe? Porque quiere ver si le estás creyendo. Aleluya. A ver, ¿por qué permite que sufras con una enfermedad? Buena pregunta. Porque quiere ver si tú crees que Él te puede sanar. Entonces, primero lo crees, sí creo, Señor, y después Dios va a hacer que surja la sanidad. Gloria al Señor. La prueba de tu fe produce refinamiento. ¿Qué es refinamiento? Te va a hacer más fino en las cosas de Dios. Pero a la par, ¿sabes qué va a producir en ti? Paciencia. ¿Y sabes qué es paciencia? Te la voy a dictar porque esta no la quise escribir aquí. Paciencia es la capacidad de llegar a la meta. Gloria al Señor. Escúchame bien. Paciencia es la capacidad que Dios te da para que llegues a la meta. Gloria a Dios. A ver, vamos a hablar de una competencia de maratón. Aquí en México se hacen muchos maratones y también en otros países. Pero aquí en México a cada rato hay maratón y se hacen en domingos. ¿Cuántos empiezan una carrera? Miles. Se inscriben miles, hermano. ¿Cuántos llegan a la meta? ¿Y por qué llegaron a la meta? Porque tuvieron paciencia. Fíjate
que paciencia es la capacidad que Dios te da de llegar a la meta. ¿Qué significa llegar a la meta? Que se cumplan las palabras de Dios. Ahí. Perdón, iglesia. Capacidad de Dios, hermano, de llegar a la meta. Hasta que se cumplan, gracias, las palabras del Señor. A ver, ¿cuándo cumple Dios sanarte? ¿Cuándo cumple Dios resolver tu economía? Primero tienes que creer. El creer significa practicar. Por eso dice la Biblia, buen entendimiento tienen todos los que practican, los que obedecen, porque están creyendo. Un cristiano que obedece es el que está creyendo, practica el mandamiento. Estos corredores que salen maratonistas, hermano, salen con mucho ímpetu y gritando y aquí y allá. Pero, hermano, se necesita paciencia para llegar a la meta. ¿Y tú crees que no les duelen las piernas? ¿Tú crees que no les duele cuando están respire y respire y aquellos dolores que dan porque estás corriendo, hermano? Dolores musculares. Pero ¿sabes qué los hace llegar a la meta? La paciencia. Amada iglesia, Dios en su gran bondad te va a permitir sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Aquello que está probando tu fe. ¿Qué es la paciencia? Te repito, capacidad de llegar a la meta hasta que se cumplan las palabras del Señor. Hermano, ¿y cómo le haces para actuar con paciencia? Tienes que tener fe. Fíjate lo que dice el 4 aquí. Refinamiento es igual a aflicción. Y la aflicción conlleva sufrimientos. Cristo tuvo que sufrir para que tú y yo tuviéramos salvación. Aleluya. Por eso somos salvos, por gracia, sí, pero Cristo tuvo que sufrir para que pudiéramos tener salvación. Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo que sufras? Porque quiere que llegues a la meta, que se cumplan las palabras que están escritas aquí. Mira, vamos a hablar de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Qué es abrir las ventanas de los cielos? Que va a derramar toda clase de bendiciones sobre tu vida. Cuando tú eres paciente en los sufrimientos, te mantienes creyendo y practicas los mandamientos de Dios, aunque estés sufriendo. Aleluya. Cristo estaba sufriendo. ¿Cómo terminó Jesús la obra? Dijo, Padre, he acabado la obra. Ya. Cumplió, obedeció, practicó. ¿Estás entendiendo, hermano? Que cuando Dios permite sufrimiento, va a probar tu fe. Hermanos, no pienses que los sufrimientos son malos. Los sufrimientos son un diseño de Dios porque quiere llevarte de la niñez a la madurez. Gloria al Señor. Que crezcas, que desarrolles, hermano. Amén. Ve cuántos ejemplos. ¿Quién sufrió, hermano? Abraham sufrió. Porque al obedecer, hermano, se padecen muchas cosas. José sufrió, hermano, y con paciencia, aguardando, porque sabía que Dios tenía un propósito. Cristo, hermano. A ver, ¿cuántos sufrimientos estás viviendo en este tiempo? Ahora yo te pregunto, ¿no estás atorado? ¿Por qué nos atoramos espiritualmente? Porque no obedecemos. Obedecer
significa practicar los mandamientos y los creo. Como lo creo, lo practico. Señor. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿No le das la gloria a Dios? Vamos a ver la diapositiva que dice, Dios, para llevarte a más, fíjate, Dios te quiere llevar a más, no a menos. Vamos a poner atención porque yo he visto ancianitos que tienen 90 años, 85 años, hermano, y tienen una calidad de vida maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? A veces pensamos que ancianidad o los ancianos es que su vida se va apagando. Hermano, en la Biblia tenemos ejemplos. Uno de ellos, Caleb, 80 años. ¿Y cómo se sentía? Dice que él se sentía de 40. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque su fe lo hacía practicar los mandamientos. Él no había visto la tierra todavía, pero él creyó y junto con Josué fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Y la nueva generación. A ver, iglesia, ve entendiendo espiritualmente. ¿Sabes cómo le hace Dios para llevarte a más? Número 1, te quita lo que te estorba. A ver, ¿qué te está estorbando en tu caminar? Flojera, pereza, falta de fe, orgullo. ¿Sabes que el gran problema de muchos es el orgullo? A veces quisiéramos que Dios respondiera así, y ya mañana ya está la respuesta. ¿Y si no, hermano? Es que hay orgullo. Dios te tiene que quitar lo que te estorba. Y muchas veces lo que está estorbando es el orgullo. Número 2, solo así pasas de la niñez a la madurez. Gloria a Dios. Número 3, Dios no te puede promover. Dios no te puede llevar a más si no examina tu vida. ¿Dónde lo podemos ver? En la vida de Job. Vamos a ver primero, hermano, Job, capítulo 42 y versículo número 15. Job 42, 15. Creo que tengo equivocada la cita, porque Job es cuando le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que... Pero vamos a buscar mientras, hermano, Job 1:21. Ok. Vamos a ver Job 1:21 y ahorita te llevo a la otra para que veas, hermano. Job 1:21. ¿Qué dice en el número 1 de esta diapositiva? Que Dios te tiene que quitar lo que te estorba. Job 1:21, hermanos. Y dice la palabra, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Fíjate lo que aprendió Job. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oye, ¿quién le había dado a Job toda la riqueza? ¿Quién se la quitó? ¿Quién le había dado a Job hijos? ¿Quién se los quitó? ¿Quién le había dado a Job, hermano, abundancia? Bienes, casas, terrenos, animales. ¿Y quién se los quitó? Ahora, dice aquí, Jehová dio y Jehová quitó.
¿No te has puesto a pensar que cuando estás pasando por un sufrimiento, Dios te quiere quitar lo que te está estorbando? ¿Qué le estaba estorbando a Job? ¿Y por qué Job confiesa esto en el capítulo 1, versículo 21? Porque Job tuvo entendimiento que en el sufrimiento Dios le estaba quitando algo, pero Dios se lo había dado. Cuando un cristiano está atorado en su vida espiritual, no cree, no practica la palabra. Y su vida va a seguir ahí atorada, hermanos. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es quitarte lo que te estorba, porque quiere que madures, pases de la niñez a la madurez. Pero, ¿qué te va a quitar? ¿Sabes que algo que le pasó a Job es que se había confiado ya en lo que tenía? Como tenía hijos, como tenía bienes, como tenía riquezas, hermano, vino autoconfianza. La autoconfianza se le llama orgullo. Entonces Dios tuvo que quitarle el orgullo, por eso expresa en el 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjate cómo se conservó. Ahora vamos a Job 42:5. Esta es otra parte de la que Dios quiere que aprendamos. 42:5. Mira lo que había dicho Job. De oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos, pero no estos ojos, la fe. Fíjate, de oídas te había oído. ¿Qué dice en el 5? Mas ahora mi fe te está viendo. ¿Cuánto sufrió Job? Al grado de que tuvo sarna, hermanos. La sarna es horrible, es una comezón tremenda. Yo no sé si algunos de ustedes han padecido el herpes. ¿Sabes por qué viene el herpes? Zóster, Esper zóster se le llama, herpes zóster, por causa del estrés, hermano. Como es tan fuerte el estrés en nuestro cuerpo, bajan las defensas y hay un virus oportunista, hermano, que se parece a la viruela. Y entonces por eso surge el herpes. Y son comezones y son ardores tremendos. Imagínate lo que vivió, hermano, Job. Sarna, hermano, y se rascaba y ya estaba sangrando, hermano. Pero, hermano, ¿por qué Dios permitió ese sufrimiento? Porque primero quería quitarle lo que le estorbaba. A Job le estaba estorbando el orgullo. A Job le estaba estorbando, hermano, porque Dios lo quería llevar a más. Ahora, ¿tú has leído el libro de Job? ¿Cómo termina, hermano? Dice la Biblia que Job tuvo más de lo que tenía en un principio. Así es la figura de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te quiere llevar a que tengas más de Cristo, más de su amor, más de su palabra. Y por consecuencia también te quiere bendecir económica, con salud, con todo, hermano. Pero Dios va a permitir los sufrimientos con un gran propósito. Acuérdate, estamos hablando de sufrimientos, pero también estamos hablando de entendimiento. ¿Cómo viene el entendimiento? Cuando practicas, cuando obedeces los mandamientos de Dios. Siguiente diapositiva. Vamos al libro de Mateo, porque tenemos que ver, hermano, qué nos quiere quitar Dios. Así como lo hizo con estos hombres que estaban en determinada aldea. Vamos a Mateo 15, de los versículos 29 al 31. Hermano, cuando te sientes a recibir una enseñanza,
debes de tener la disposición de que Dios te hable. Amén, Señor. Porque tú te puedes sentar en una transmisión, pero si tú no pones la disposición de recibir, no pasa nada. Una transmisión más y no ocurrió nada en tu vida. Hermanos, ¿sabes qué bendición está otorgando Dios el que ahora podamos tener una enseñanza a través de Facebook? A través de una aplicación. Hermano, si tú no participas con disposición, estarás atorado en tu vida. Porque no hay cambios. Hermano, vamos a ver lo que dice Mateo 15, del 29 al 31. Y dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, vamos a ver qué había, cojos, ciegos, mudos y mancos. Oye, ¿por qué no dice la Biblia leprosos, lunáticos, no sé? ¿Por qué la Biblia menciona en Mateo 15, 29 al 31 que había cojos, ciegos, mudos y mancos? Cuatro tipos de personas enfermas. ¿Cuáles eran? Cojos, 2, ciegos, 3, mudos, 4 mancos. ¿Por qué la Biblia deja en el Evangelio de Mateo esto? Porque nos quiere enseñar espiritualmente que hay muchos cristianos que pueden estar cojos. Hay cristianos que pueden estar ciegos. Hay cristianos que pueden estar mudos. Hay cristianos que pueden estar mancos. Fíjate lo que hizo. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Hermano, Dios lo que quiere es sanarte. ¿Qué quiere sanar? Estas 4 cosas, que a lo mejor sin darte cuenta tú tienes alguna de ellas, o a lo mejor todas. 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. A ver, ¿Jesús tiene poder para sanar? Vamos a ir viendo cuántas enfermedades espirituales puede haber. ¿Qué significa cojos? La siguiente diapositiva. Los cojos, la figura es que Dios quiere transformar tu manera de andar. ¿Qué significa mi manera de andar, hermano? ¿Cómo es que tú te mueves en todo lo que haces? Hay cristianos que no se dan cuenta y son tramposos. Esa es una manera de andar. ¿Qué otra cosa? Hay cristianos, hermano, que no tienen cuidado y resuelven las cosas como las resuelve el mundo. Tu manera de andar tiene que ver mucho en cómo resuelves las cosas, cómo haces las cosas. Hermano, Dios quiere sanar la cojera. Quiere sanar a cristianos cojos. Su manera de andar es cómo hacen. Hay cristianos que todo lo quieren hacer peleando, discutiendo, ofendiendo, humillando a los demás. Esa es tu manera de andar. ¿Me explico? Yo te he puesto muchos ejemplos, ¿verdad? A ver, hay veces que te aconsejan, para que pagues menos luz, ponle una trampita ahí a tu, a donde está tu conexión de luz, para que pagues menos luz. Esa es manera de actuar, esa es manera de andar, haciendo trampa. Hermanos, Cristo quiere sanarnos.
para que venga entendimiento. ¿Y sabes qué? Para que Dios pueda actuar en nuestras vidas con tanta fluidez, hermano. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12 del 13 al 5, hermanos. Hebreos 12 del 13 al 5. Y dice la Escritura, del 13 al 15, perdón. Y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué es una senda derecha? Hermano, hacer lo correcto. Como dice la Biblia, sin trampas. Sin dar mordidas. ¿Cuántos cristianos a veces para resolver un asunto dan dinero? Esa es la manera de andar, hermano. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo habla de la manera de andar, hermano. No se salga del camino, sino que sea sanado. 14. Seguid la paz con todos. Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjate lo que Dios te está hablando. ¿Qué quiere de su pueblo? Te lo está resumiendo en estas palabras: hombres y mujeres de paz. Donde quiera que tú estás, haces la paz. No provocas pleitos. No provocas contiendas. Jóvenes, mujeres, adultos, que a donde quiera que van ya provocó un pleito, ya. Esa es tu manera de andar. Estás cojo. Y Dios quiere sanar la cojera. Fíjate bien, hombres y mujeres que sean de paz, que donde quiera que tú estés pongas la paz. No que crees problemas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Tienes que practicar esto. Vamos a hablar del orgullo, hermano. 2 Corintios 12:7. Por eso te dije, ¿sabes qué quería quitar? El orgullo a veces hace, hermano, que digas, yo estoy bien, todos los demás están mal. 2 Corintios 12 y versículo número 7. Dice así la Escritura. Esto le está hablando Dios a Pablo. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, que Dios le permitió un sufrimiento al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no quería que viniera el orgullo y lo tomara. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba revelando tantas cosas, hermano, que él podía caer en orgullo y decir, yo sé más que todos. ¿Sabes hoy en día cuántos saben sana doctrina? Pero son orgullosos. Y como son orgullosos, empiezan a cojear. No están sanos. Su manera de actuar no ayuda. Ni ayuda a los demás, ni lo ayuda a él. Hermano, ¿qué está diciendo Dios? Una voluntad rendida. ¿Sabes cómo le hace Dios para sanar la cojera? Cuando tú rindes tu voluntad. ¿Quieres ser sano de toda cojera? Cuidado con el orgullo. Cuidado, hermano, porque tú donde quiera que vas debes de provocar la paz. A ver, hermano, vamos a hablar un poquito dentro de la cojera, de los vicios. Primera de Pedro 1. ¿Qué son los vicios, amados hermanos? Es importante que tú busques definiciones con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo,
para cuando quieras aprender, hermano. ¿Qué son los vicios? Los vicios se describe en el diccionario como imperfecciones. ¿Qué son los vicios? Imperfecciones que hay en tu alma. Imperfecciones que tienes aquí. ¿Qué pasa con esos vicios, hermanos? Se manifiestan con adicciones. ¿Sí? Vamos a ver 1 de Pedro 1, del 14 al 16, hermano. Y dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, fíjate, vuelve a hablar de la obediencia, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos sin Cristo estábamos ignorantes, hermano, ahora ya no. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, te voy a hablar de una adicción que hay actualmente. Y estos estudios han comprobado que el 90% de una población de hombres es adicto a la pornografía. A veces piensan que adicción es el alcohol, el cigarro, las drogas o enervantes, pastillas. Pero ¿sabes que hay una adicción muy fea, que es la pornografía? ¿Y sabes qué es la adicción? Es un vicio en el alma porque hay cojera. Porque Dios quiere sanar. ¿Sabes en qué se convierte una adicción? En una atadura. Ata al hombre y entonces el hombre está atado. ¿Por qué, hermano? Porque su manera de andar no es correcta. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, porque no hay obediencia a la palabra de Dios. Entonces viene un vicio y te atrapa y te ata. ¿Quieres ser libre? Fíjate lo que dice la estadística. El 90% de los hombres en una iglesia, en una congregación, en un país, donde sea, el 90% es adicto a la pornografía. Fíjate entonces que solo el 10% caminan en el orden de Dios. ¿Cómo? No son cojos. No hay cojera espiritual. ¿Por qué? Porque practican los mandamientos de Dios. Dios te puede liberar. Dios quiere sanarte de toda cojera. Vamos a ver, hermanos, los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Habrá cristianos ciegos? Sí. ¿Sabes qué significa estar ciego? Cuando tu visión está borrosa, cuando no ves claramente las cosas de Dios, hermano. ¿Qué quiere hacer Dios? Transformar tu manera de mirar. ¿Qué es visión, hermano? Es mirar como Dios mira. A ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando estás pasando por un sufrimiento, ¿cómo estás mirando el sufrimiento? ¿Como Dios lo está mirando o como tú lo estás mirando? Y Dios lo que quiere es transformar. Por eso dice la Biblia que Jesús sanó a cojos, ciegos. Cuando habla de los ciegos es transformar mi manera de mirar, hermano. Hebreos 12:2. ¿Cómo se corrige esto, hermano? Mira lo que dice la Escritura. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está sentado Cristo? ¿Dónde quiere que tú te sientes? Ahí en el trono con Cristo. Hermano, y para sentarte necesitas, hermano, no tener ninguna de estas 4 enfermedades. No puedes estar cojo, no puedes estar ciego, no puedes estar mudo, ni puedes estar manco. El Evangelio de Juan lo que está hablando es la figura de cristianos enfermos.
Y por eso están atorados. Hermano, ¿sabes qué significa puestos los ojos en Jesús? Es cuando tú pones la atención en Cristo, en el fundamento, en la obra, en la obediencia. Pero fíjate que poner los ojos en Jesús no se divide tu mirada. No estás mirando a Jesús y mirando al mundo. Mirando a Jesús y mirando al de acá. Mira, hermano, nunca te quieras comparar con nadie. ¿Por qué yo no soy como este hermano? ¿Por qué no soy como esta hermana? Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Aleluya. ¿Te quieres comparar con alguien? Compárate con Jesús. Sí. Con Cristo. No te compares con ningún hermano ni hermana. Puestos los ojos en Jesús, hermano. El Evangelio de Juan 9, capítulo 9. Juan 9, del 24 al 40. Y aquí relata la historia, hermano, de un hombre que era ciego. Y Jesús llega y le crea los ojos y lo sana. Mira, vamos a ver para que tú puedas ver lo que sucedió. Juan 9, 24 al 40. Y dice la Escritura: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban hablando de Cristo, supuestamente. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Sus ojos estaban cerrados, hermano. Él le respondió: yo ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros, dice, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Sabes qué hizo Cristo? Le dio una visión correcta. Cuando estamos ciegos, hermano, cuando no miramos como Cristo mira en mi enfermedad, en mi sufrimiento, en mi problema, en mi economía. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjate cómo le cambió la manera de mirar al hombre. Hermanos, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué respondió el hombre? Respondiendo él, y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Cuando tú tienes la visión correcta, lo que haces es adorar a Dios y no quejarte y no echarle la culpa a los demás de lo que a ti te está pasando. ¿Sabes cómo es tener o estar ciegos? Hermano, cuando nos colgamos y le echamos la culpa a otros. Por él yo estoy viviendo esto, por ella yo estoy pasando esto. No, mi hermano. Cristo está permitiendo los sufrimientos porque en estos sufrimientos quiere sanar tu ceguera.
Señor. Quiere hacer que tú veas como este hombre. Dice, creo, Señor, y le adoró. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no oyen, para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Hermano, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Los fariseos estaban ciegos, porque no miraban como Dios miraba. A ver, iglesia, tenemos que ir entendiendo todo esto. Dios quiere llevarte a entendimiento. Pero si tuvieras cualquiera de estas enfermedades espirituales, permítele a Dios sanarte. Cristo te quiere sanar. ¿Cómo te sana de todo esto, hermano? Solo tienes que poner los ojos en Jesús, no en nadie más. Jesús es el autor y consumador de tu fe. Vamos a hablar de los ojos. ¿Qué puede pasar si tus ojos están enfermos? Te llevan a pecar. ¿Por qué pecamos? Por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Aquí lo estoy definiendo. Es un exceso. Es un deseo no moderado de bienes. Cuando tú quieres tener más, y ahora quiero tener esta casa, y ahora quiero tener acá, y ahora quiero tener acá. No es malo tener bienes, pero lo malo es cuando quieres tener más, y más, y más, y más, y más. Eso, hermano, se le llama porque tu concupiscencia te está atrayendo. Hermano, ¿qué es exceso? ¿Dónde podemos estar pecando? Cuando hay un apetito desordenado de placeres sensuales a través de los sentidos, pero también deseos sexuales. ¿Sí? Primera de Pedro 4:2. Hermano, por eso tenemos que poner la Biblia, pasajes, para que pueda venir entendimiento. Primera de Pedro 4:2, amada iglesia. ¿Qué quiere hacer Dios? Quiere sanarnos. Quiere llevarnos a libertad. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué, iglesia? ¿Te acuerdas que dijimos que entendimiento es la capacidad de Dios para entender su voluntad? Hermano, cuidado con la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo que no está moderado. En querer tener un bien y luego otro bien y ya lo tienes y todavía ni lo disfrutas y quieres más y más. Cuidado. Los ojos tienen que estar consagrados. ¿De qué nos está hablando, hermano? Colosenses 3:2, ¿de qué nos dice? ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? Que no te fallen tus ojos, hermano. A veces estamos en la iglesia, pero ¿qué crees? Estamos mirando cómo entran al baño, cómo se levantan, cómo acá, cómo allá, pero no estamos mirando lo que tenemos que mirar. Nos distraemos con mucha facilidad. Hermano, así puede ser en la vida espiritual cuando te distraes con mucha facilidad. Colosenses 3:2 dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos aquí, pero hermano, yo no puedo poner mi mirada, mis ojos, en lo de aquí. ¿Dónde tengo que poner mi mirada? Allá arriba. Allá vamos a vivir, iglesia. Aquí no vamos a vivir eternamente. Tenemos una morada allá. En el nombre de Jesús, iglesia. Siguiente diapositiva. ¿Qué son los mudos? Estos eran enfermos, hermano.
¿Qué quiere hacer Dios con un mudo? Quiere transformar mi manera de hablar. A veces nuestra manera de hablar es pura queja y queja y queja y me estoy quejando y quejando y quejando y de todo me quejo. A veces me quejo hasta, ay, ya tardó mucho el culto, ay, ya tardó mucho la predicación, ay, ya tardó mucho la alabanza. Hermano, Dios quiere transformar, Dios quiere sanar mi manera de hablar. Pero para hablar, tiene que cambiar tu manera de pensar. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo hablamos? Ten cuidado con lo que hablas. Porque, hermano, cuando tú hablas erróneamente, tú solo te estás atando a esas cosas. El poder de la vida, ¿dónde está? Cuidado lo que dices. Hermano, para eso tenemos la Biblia. Para que cambien nuestros pensamientos y nuestra manera de hablar. A ver, vamos a hacer un ejercicio, hermano. ¿Cómo contestas tu teléfono, tu celular cuando contestas? Un tiempo yo le estuve ayudando mucho a la iglesia porque antes no había muchos celulares, había números locales, teléfonos en casa. Y yo lo que hacía era llamar a las casas para saludar a la congregación. Y ¿sabes qué me encontraba? Que la mayoría contestaban bruscamente. Hablaba yo a un número y decía, ¡bueno! Y yo les decía, hola hermana, soy el pastor. ¡Ay, pastor, perdóneme! Es que ya me han estado llamando y fíjese que entonces por eso. Hermano, ¿cómo es tu manera de hablar? ¿Eres tierno? ¿Eres amigable? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? Porque Cristo quiere sanar eso. Los mudos tienen que ver con la manera de hablar. Mateo 12:34, hermano. Fíjate cómo cada versículo nos da una pauta, hermano, para aprender. No olvides cómo iniciamos esta enseñanza. ¿Para qué son los sufrimientos? Porque Dios te quiere llevar a más. Pero para llevarte a más necesitas sanarte. Quitar lo que te está estorbando. Mateo 12:34. Generación de víboras. Ay, qué feo les hablaba. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Enojo? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Tristeza? No podemos, hermano. Porque ya Cristo vino y nos libertó. Ya no podemos, hermano, hablar por enojo, hablar por tristeza. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta y tenemos descontento en nuestra alma? Y al tener descontento, así contestamos. Dios quiere sanar tu manera de hablar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Primera de Pedro 4:11, mis amados. ¿Estás recibiendo la palabra? Señor. Hermano, normalmente cuando vemos que un hermano está desanimado, está pasando por pruebas, es tan buena nuestra intención de querer ayudarlo, pero a veces, hermano, en lugar de ayudarlo, lo sumimos. ¿Por qué? Porque hablamos de la abundancia de nuestro corazón. Hermano, cuando tú quieras ayudar a alguien, no le digas lo que está en tu corazón, dile lo que está en la palabra de Dios.
Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sería muy bueno que transcribiéramos esto. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, nuestro hablar debe ser con sabiduría. Y esto lo quiere sanar Dios, hermanos. Fíjate cuántas cosas llevamos. Ya llevamos cojos, ciegos y mudos. ¿Habrá alguien enfermo de todo esto? Dios te puede sanar. Estamos hablando de enfermedades espirituales. ¿Qué quiere decir los mancos? Fíjate cómo ahí en Mateo habla que Jesús sanó a toda esta gente. Y también dice que sanó a otros más enfermos, ¿no? Pero menciona enfáticamente que sanó cojos. Ya dijimos que son los cojos, los que no andan bien en su proceder, no proceden bien hermano, en sus tratos, en sus resoluciones, etc. Aquellos que están, hermano, como dijimos, ciegos, que no miran como Dios mira. Aquellos que están mudos, que no hablan con sabiduría. Y los mancos. Hermano, fíjate que un manco, como no tiene fuerza en la mano, no es útil. Es como el cojo. El cojo cuando camina se tarda más en llegar a un lugar, porque tiene cojera. El manco, como no tiene una de las manos, uno de los brazos bien firme, hermano, entonces le cuesta trabajo hacer las cosas. ¿Con qué tiene que ver esto, hermano? El Señor quiere transformarnos, sanarnos, para que sirvamos con eficiencia. Porque a veces el servicio que damos en la iglesia, hermano, no es con eficacia. ¿Sabes a veces cómo servimos? Solo cumplimos, pero no servimos. Hay que aprender muy bien esta diferencia. Hay veces que llego a la iglesia y hago una función, pero solo cumplo. No estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque estoy manco. El estar manco, hermano, es que mi servicio no es con eficacia, con eficiencia. Acuérdate cómo sirvió Jesús. Con humildad. Señor. ¿Sabes que el servicio que se hace en la iglesia se hace con humildad? No con enojo. Hay un hermano en la iglesia que se pone a trapear cuando acaba el culto. Y yo veo la paciencia que tiene. Porque está trapeando y la iglesia pasa y los niños corren. Hermano. Pero imagínate que el hermano que está trapeando lo hace enojado. Está manco. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas con humildad. A veces así servimos. No estoy diciendo que el hermano está así, ¿no? Cuando hacemos el aseo del baño, el aseo del templo, cuando barremos afuera, ¿cómo estamos sirviendo? Cuando estoy en la entrada, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Con eficacia? Mira, acaba el culto y córrele, ya me tengo que ir. Y hermano, me olvido de todo lo que hay. Estoy manco, porque no estoy sirviendo con eficacia. No estoy atendiendo a todas las necesidades que hay en la casa de Dios. Juan 13 te enseña una historia de cómo Jesús, hermano, sirvió a sus discípulos. Era Jesús, hermano, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, hermano. Aleluya. Él se debía sentar y que a él le sirvieran. Pero fíjate lo que hizo Jesús. Juan 13,
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. 4, lee conmigo, se levantó de la cena, es decir, hermano, dejó lo que estaba haciendo. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Era la característica de un esclavo. 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, ¿qué actitud tomó Jesús? Humildad. Hermano, si nuestro servicio en la casa de Dios no es con humildad, para ver por los demás, estamos mancos. No estamos sirviendo con excelencia ni con eficiencia. Si yo me quejo por lo que estoy haciendo y nadie me ayuda y yo solo tengo que hacer el baño y yo solo tengo que trapear y hay más hermanos y yo ¿por qué solo? Hermano, estamos mancos. ¿Sabes que para servir se necesita una voluntad rendida? Señor. Es agradarle a Dios y a mi hermano. Hermano, fíjate todo lo que tocamos en esta noche. Dios te quiere llevar a entendimiento. Señor. Pero para tener un entendimiento, necesitas actuar en fe, practicar los mandamientos. Pero si tú te encontraras con alguna de estas 4 enfermedades, cojos, ciegos, mudos o mancos, dale la oportunidad a Dios de que te sane. ¿Sabes qué va a pasar, hermano? Cuando tú estés sano, ya vimos lo que es estar cojos, lo que es estar ciegos, lo que es estar mudos y mancos. Tú resúmelo, hermano. Y cuando estés pasando por aflicciones, ¿sabes que Dios te va a llevar de lo menos a lo más, como lo hizo con Job? ¿Pero qué necesita de ti? Él quiere que tengas entendimiento, iglesia. ¿Qué es el entendimiento? La capacidad de Dios que nos permite entender su voluntad. Hermano, ¿y cuándo entendemos su voluntad? Cuando estamos pasando por sufrimientos. ¿Estás pasando por sufrimientos, iglesia? Yo sí. Estoy pasando por sufrimientos en este tiempo. Hay cosas que me afligen y me traen sufrimiento, hermano. Pero ¿sabes cómo se soluciona esto? Yendo a los pies de Cristo. Y no dejarte llevar por lo que estás pensando, sintiendo. No, iglesia. Yo te invito a que mientras Cristo viene, te prepares para la venida de Cristo Jesús. ¿Estás listo si ya Cristo viniera? ¿Estás listo ya? ¿No tienes cojera, hermano? Espiritualmente hablando. ¿No hay cojera? ¿No estás ciego? ¿No estás mudo? ¿No estás manco? El cojo es la manera de andar, de hacer las cosas, de actuar. El ciego es, Dios quiere sanar aquella visión que no es correcta. Una visión clara de las cosas como Dios las mira. El mudo, hablar correctamente. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y el manco, un servicio a Dios eficiente. Un servicio en amor, en humildad. A ver, iglesia,
¿Estás pasando por sufrimientos? Dios quiere que entiendas que los sufrimientos están produciendo algo. Se llama paciencia. Vamos a terminar con esto. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Mira lo que habla Dios acerca de los sufrimientos, hermano. ¿Sabes cómo se le llaman esos sufrimientos? Cuando estás pasando por pruebas. Y dice Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, aflicciones, sufrimientos, sabiendo que la prueba de vuestra fe está produciendo ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? La capacidad de llegar a la meta, hasta que se cumplan las palabras de Dios en tu vida. Señor. Santiago 5, del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Todavía Cristo no viene. Nuestra paciencia, hermano, has oído a cristianos que dicen, ya no aguanto. Están diciendo, ya no tengo paciencia. ¿La paciencia hasta dónde debe de durar? ¿Hasta la venida? ¿Sabes cuándo va a venir el Señor? No. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? ¿Qué está desarrollando Dios en nosotros a través de los sufrimientos? Paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, dice aquí. 8. Tened también vosotros paciencia. ¿Qué es paciencia? Capacidad de llegar a la meta. Dios quiere que llegues a la meta, que seas vencedor, que te sientes con Él en el trono. Señor. En el nombre de Jesús. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Todo lo que estás viendo, hermano, en la televisión, conflictos de Israel y Gaza y todo, es parte de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no lo podemos evitar. Pero Dios lo que quiere es un pueblo sano. Que no tenga cojera, que no esté en cojo. Su pueblo no puede estar cojo, su pueblo no puede estar ciego, su pueblo no puede estar manco y su pueblo no puede estar. 4 cosas que Dios desea sanar en nosotros. Que no se te olvide, amada iglesia. ¿Sí? Dios no quiere cristianos cojos, ni ciegos, ni mudos, ni mancos. ¿Cómo nos quiere? Sanos en el reino. Ahora, ¿estás entendiendo por qué permite Dios los sufrimientos? ¿Qué vas a hacer? Alábale. Vamos a cantar un canto, ¿qué te parece? Hermano, en medio de los sufrimientos, alábale. No respondas con enojos. Cuidado tu manera de hablar. Mira, sería muy bueno que le digas a Dios, aquí estoy, Señor, sáname en mi manera de andar, mi manera de caminar. Sana mi visión, Señor. Que yo tenga la visión correcta en el nombre de Jesús. Sana mi manera de hablar, Padre. Que yo no hable con aspereza, que hable con sabiduría. Sana, Señor, mi manera de servir. Que yo no me queje. Renuncio a la queja, renuncio al enojo. Hermano, la vida del cristiano es una renuncia diaria. Diario tienes que renunciar a algo. La Biblia dice en el Salmo 25. ¿Has leído el Salmo 25? Dice, a ti levantaré mi alma. El alma, hermano, tienes que levantarla a Dios todos los días. Hermano, te aconsejo que leas la Biblia. No te pierdas las oportunidades de Dios hablándote en su palabra. Te encomiendo que leas el Salmo 25 y mira lo que Dios quiere hablar. En la madrugada de hoy,
3, 4 de la mañana, me desperté. Y mira lo que Dios me dijo en el Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El hombre que camina en el temor de Dios, Dios lo va a guiar en su camino. Mira lo que dice en el 13. Gozará él de bienestar. El hombre que teme a Dios va a tener un bienestar, aunque haya sufrimientos, y su descendencia heredará la tierra. Y encontré, hermano, muchas otras citas, porque siempre el deseo de nuestro corazón debe decir, háblame. Hermano, ¿cuántos sufrimientos estás pasando? ¿Estás atorado en la economía? Que venga entendimiento. Practica el mandamiento de Dios. Y Dios te va a sacar de ese problema económico. Tienes que practicar el mandamiento del diezmo. Porque esa es obediencia en fe. Que Dios te dé gracia y te dé sabiduría. Toma decisiones correctas, hermano. Para eso tenemos a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a cantarle, hermano. Fíjate lo que dijimos hace rato. ¿Crees que Dios te puede sanar? Primero lo tienes que creer y después lo vas a ver. A ver, confiésale. Creo que tú me puedes sanar. Creo lo que dice tu palabra. Fíjate cuántas palabras puedes encontrar de sanidad. Isaías 53 dice que por su llaga hemos sido curados, sanados. Pero hay otros pasajes que hablan que si nosotros le servimos, Él va a quitar toda enfermedad. Va a sanar nuestras aguas y va a quitar toda enfermedad. ¿Crees esto? Dile al Señor, creo que tú me puedes sanar. Primero tienes que creerlo y después lo vas a ver. No quieras invertir, primero ver y luego creer. No. Señor, tengo un problema económico. Creo que tú me puedes sacar de este problema económico. Pero yo creo lo que dice tu palabra y voy a practicar tus mandamientos. Así va a venir entendimiento, hermano. En el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor, hermano. Cerca de ti Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces
Padre, en esta noche yo te pido sanidad, Señor, para todo hermano que tiene problemas económicos, Padre. Sanidad en su economía, Señor. Pero yo te ruego que mi hermano, mi hermana o la familia que esté atravesando por este problema económico, solo, Señor, actúe con entendimiento. Que practique tus mandamientos y, Señor, tú vas a hacer la obra de sanidad en la economía. Yo te ruego que tú sanes de toda enfermedad física, Señor, que está habiendo en el pueblo de Dios. Pero, Padre, que funcione la fe, que primero te crean y después vean la sanidad. Pero que practiquen el mandamiento, Señor, para que tú puedas quitar toda enfermedad. Señor, hoy te ruego, en el nombre de Jesús, todo vicio que está atando, Señor, a tu pueblo, toda atadura se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Pero te ruego que tu pueblo practique el mandamiento, Señor. Padre, hoy te pido que tú quites y sanes a todo cojo espiritual, a todo ciego espiritual, a todo mudo espiritual y a todo manco espiritual. Nuestro caminar sea el correcto, Señor. Nuestra visión sea la correcta, Dios. Nuestro hablar, Señor, sea con sabiduría. Y nuestro servicio sea con excelencia, Señor, y humildad. Toda necesidad que hay en tu pueblo, Señor, tú la conoces. Y yo creo que tú puedes, Señor, proveer. Pero yo te ruego que tu pueblo sea sabio y entendido para practicar los mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, la vida del cristiano es una vida de renuncia diaria. No es de un día, de un mes, de un año. Cada día tienes que aprender a renunciar y dejar que Dios trabaje en tu vida. Yo deseo que tengas éxito en la vida como cristiano. Pero no te olvides, tenemos que practicar los mandamientos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el día domingo. Muchas bendiciones.